otra serie de actividades, y habla de cómo es que un cuidador se dedica a asistir a otra persona. En realidad, en la mayoría de la información que ustedes puedan encontrar, se dirigen un poco más al cuidador principal como al familiar. Y entonces en este video se centra también un poco más en el familiar, pero lo interesante es que hace mención acerca de lo importante que es que el cuidador también pueda tener sus áreas de desempeño, como es hacer ejercicio, una buena alimentación, hidratarse, hay una parte que menciona hidratarse, socializar. Y al final, una enfermera, si no estoy mal, menciona el decálogo del cuidador, que implica el propio cuidado de esta persona que se dedica a cuidar. Y habla de que tenemos derecho también nosotros a sentirnos mal, a expresar nuestras emociones, a tener necesidades primarias, necesidades familiares, necesidades laborales, y que también tenemos derecho a desempeñarnos en un ambiente favorable, ¿sí? A grandes rasgos, esto es lo que dice el video y es en lo que se centra, y se los puse de inicio porque es como la generalidad del cuidador, de la importancia del cuidador primario, y de ahí nos vamos a la presentación. Un cuidador primario o principal es una persona que asume la mayor parte de los cuidados de una persona que tiene una patología y que origina una gran dependencia. Aquí dice la mayor parte porque en todas las bibliografías aparece como la mayor parte de los cuidados, y en el caso del profesional de la salud, siempre está, sobre todo en el médico y en la enfermera, una responsabilidad muy grande acerca de esta parte que los involucra, desde el diagnóstico hasta la asistencia y asistencia farmacológica, asistencia de higiene personal, asistencia de medicamentos. Entonces, aunque no como el familiar es la mayor parte del tiempo, pero sí es un tiempo en donde hay una responsabilidad muy grande. En esta persona, o en las personas que asumen ese cuidado, muchas veces aparece una serie de síntomas que dan lugar a un síndrome que se llama síndrome del cuidador quemado, o síndrome del cuidador principal, que es muy parecido, pero el quemado se da en ambientes laborales, en especial en empresas, y no únicamente con cuidadores primarios, pero se asocia mucho al síndrome del cuidador primario. Esta persona suele ser un familiar o un personal de la salud. El primero, que es el familiar, no recibe remuneración económica. Generalmente, la mayor parte del tiempo no la recibe por parte de este trabajo. La Organización Mundial de la Salud menciona que el 75% de los mexicanos que trabajamos presentamos en algún momento síndrome de burnout o estrés laboral. El 75% es una estadística muy alta, ¿no? Es más de la mitad de los profesionales que nos dedicamos a laborar, ahí dice trabajadores en general, pero realmente, o mexicanos, un porcentaje muy parecido es en el trabajador de la salud. La siguiente, por favor. Burnout significa estar quemado. Es el agotamiento mental que se padece cuando te sientes emocional, física o mentalmente exhausto o quemado, y es la consecuencia de la sobrecarga de trabajo. Seguramente más de alguno de los que estamos aquí presentes o hemos tenido este desgaste o agotamiento emocional o físico, o más aún, hemos experimentado en otro compañero que suceda esto. En un ejemplo coloquial, un compañero que puede atravesar por estados de enojo, de tristeza o de desinterés laboral, y son muy diferentes las tres, ¿no? Puede tener ira o enojo y estar todo el tiempo de mal humor y desquitarse con los compañeros de trabajo o con los pacientes. Puede tener un estado de anedonia o de depresión, que está aislado, que no se desempeña como antes, que los resultados que daba antes no los da en este momento, o puede ser incluso que esté ansioso, ¿no? Que se muestre agitado, que se muestre, bueno, más que molesto, como nervioso, con temores, cuando se desempeñaba normalmente bien, ¿no? Entonces,
hemos conocido a más de algún compañero o incluso nosotros hemos estado en este lugar, independientemente del tiempo que estemos laborando. A raíz de esto, entonces, precisamente, eh, México o la Organización Mundial de la Salud empieza a tener como un llamado de atención, ¿no? Acerca de qué está sucediendo con los trabajadores. Y entonces se crea la norma 035. Esta norma identifica factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Se encarga de identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo. En realidad, en las guías de la norma hacen más hincapié hacer actividades para prevenir este riesgo y también hace mención a cuando se detecta a un trabajador que ya está en este riesgo psicosocial o en este riesgo laboral y en la mayoría de las instituciones el proceso o la logística es que se pueda identificar a este trabajador y que se pueda enviar a su clínica de adscripción. Entonces, se le da un seguimiento, sí, pero en teoría la norma está más enfocada a que exista la identificación y la prevención sobre todo. Entonces, está dirigida a actividades que puedan prevenir. Sin embargo, esto no es suficiente porque los profesionales de la salud no solo vamos a, desafortunadamente como en general con la salud, llegamos a un momento en que ya no se hizo una serie de situaciones que pudieran prevenir este riesgo psicosocial. Y entonces llegamos al momento en donde ya estamos, como dice el síndrome, quemados. Y si no hay un seguimiento como tal, el trabajador de la salud se va a sentir bien por una serie de tiempo, quizá 1 o 2 meses, y después va a volver a ese agotamiento. Y como en todas las enfermedades, las recaídas son peores. Se trata de, entonces, antes de llegar a la enfermedad o a quemarnos como tal, prevenir, que es la intención. Dejar algunas herramientas para poder identificar y prevenir un riesgo en la salud mental. La siguiente, por favor. Bueno, les comparto algunos pensamientos, algunas ideas. Dice, palabras tan sencillas e inmediatas como gracias, por favor, te quiero, pueden en el mejor regalo e iluminar un momento o una circunstancia de cuidado. La siguiente. Bueno, en este momento vamos con la primer técnica en donde vamos a identificar por qué somos cuidadores o cómo se identifica un cuidador, ¿sí? Entonces, me gustaría que en una hoja, en esta parte era en donde quería trabajar en parejas, pero lo que vamos a hacer es, en una hoja, vamos a hacer la pregunta, la opción número 1 y la opción número 2. Primero, la número 1. Vamos a anotar, tratando de recordar lo que más podamos, en qué experiencia he vivido mucho estrés, qué sentí, para mí, cómo fue el estrés y cómo me acompañaron las personas a mi alrededor. Es decir, desde algún integrante de la familia, hijos, pareja, algún amigo, algún compañero de trabajo, o lo experimenté solo, no me acompañaron, pero sí es importante en la número 1 expresar cómo fue el estrés y qué sentí ante el estrés. Y bueno, va a quedar la presentación. En la número 2 vamos a anotar mi experiencia como paciente hospitalizado, si alguna vez he sido hospitalizado o si alguna vez he cuidado de un familiar hospitalizado o de un amigo, incluso que no era mi familiar, pero me ofrecí o me pidieron que yo pudiera cuidar a esta persona. Con mucha honestidad, ¿sí? Si nadie ha tenido esta experiencia, qué bueno, no anota nada, pero sí es importante que hagamos como la diferencia. La primera es qué experiencia he vivido con mucho estrés y puede ser que no sea una experiencia relacionada a ser cuidador ni a ser trabajador. Únicamente recuerdo mucho estrés, que para mí el estrés, por qué fue mucho, qué sentí y cómo me acompañaron. Entonces los voy a leer cuando hayan terminado y entonces vamos a continuar, por favor. No sé si tienen alguna pregunta también de la instrucción.
Sí, les sugiero, ahorita que leí el chat, sí, les sugiero que plasmen sus respuestas y quien guste participar al final es importante porque para diferenciar esta parte del cuidador. Entonces, lo que ustedes quieran compartir, primero anótenlo y después ya participamos. Maestra Diana, podemos dar la palabra a quien guste activar su audio o todas van a ser escritas la respuesta. Ok. Las respuestas, no, en el chat no, voy a querer su participación en el micro. Una vez que ya hayan concluido, me ponen en los mensajes quién ya concluyó, ya concluí, y ya cuando la mayoría haya concluido vamos a participar. Por favor. Muy bien, maestra. Buenas tardes a todos y mil disculpas, pero apenas acabo de ingresar a la clase porque tuve detalles con la conexión. Entonces realmente no sé de la actividad.
Hola, buenas tardes. Bienvenida. Estamos realizando lo que aquí aparece en la presentación y menciona en la número 1 qué experiencia he vivido con mucho estrés, qué sentí y cómo me acompañaron las personas a mi alrededor, definiendo cómo experimenté ese estrés, cómo sentí ese estrés y si alguien me acompañó, familiar, pareja o amigos, cómo lo hicieron. Y en la número 2, mi experiencia, si en algún momento fui paciente hospitalizado o cuidador de un familiar. Gracias. Sí, de nada. Voy a dar unos minutos más en lo que se incorpora la compañera y también voy a tratar de compartir yo la presentación para ver si el video se escucha. Maestra, por el momento ya tenemos 5 notificaciones que ya concluyeron. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí lo escuchamos? Ok. Bueno, estamos en identificando al cuidador. Si ya concluyó la mayoría, me gustaría que pudiera participar por lo menos 2 o 3 personas de las que estamos aquí. Quien guste, active su micrófono y nos comenta qué anotó en la pregunta 1 y en la 2, por favor. Únicamente va a compartir lo que anotó y les voy a explicar en qué sentido es este ejercicio.
No sé si me escuchan. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en la pregunta número 1, yo viví un rol de cuidador, fue Sí. de abuelita materna, que toda la responsabilidad estaba cargada en mi mamá. Entonces, quise, pues asumí el rol del doble cuidador. Mi mamá estaba pasando por un insomnio, entonces dejé por cuidar a mi abuelita y que ella no asumiera ese rol, porque también ella estaba mal, entonces me lo adjudiqué yo todo y estuvimos como 2 semanas así. Cuando falleció mi abuelita, entonces a mí me quedó un insomnio Híjole. porque no todavía como que no, eh, como que faltó más, así lo sentía yo, que, que, que me hizo falta más por dar, ¿no? Entonces sí viví pues angustia, estrés por las dos partes, por asumir un rol, por querer pues absorber todo, ¿no? Pero sí me sentí afectada. Y en la segunda pregunta, mi angustia como paciente cuando mi cesárea, Ajá. todo según estaba todo programado. Para empezar, me pasaron muy tarde a la cesárea, no en el tiempo que se dijo que se iba a pasar. Y cuando escuché que no había pediatra, estaba tan angustiada y quería salir corriendo de donde estaba. Sí, me dio mucha angustia porque me sentía que estaba inseguro el lugar donde me iba a operar. Ok, qué angustia. ¿Y usted qué profesional es? ¿De qué Yo soy área? enfermera. Enfermera. Ok, entonces estaba cuidando a su abuelita y al Sí, mismo sí, sí. tiempo estaba trabajando como enfermera. Sí, lo que pasa que cuando mi abuelita hace una EBC, entonces mi mamá estaba pasando por una crisis de insomnio debido a una hipertensión, pero tuvo ahí una situación. Entonces, le decía, tú no te puedes desvelar, tú no te puedes angustiar. Entonces, como no había apoyo del resto de los hermanos, digo, pues nosotros vamos a ver a mi abuelita, no te preocupes, ¿sí? Entonces, la mayor parte del hospital, el cuidado del hospital lo hice yo, ¿sí? Para evitar que ella cargara con eso, ¿no? O sea, Ok, que estuviera un poco más tranquila, ¿sí? Las noches, no hubo noche que yo no me quedara al cuidado de mi abuelita, porque mi mamá de plano no podía estar, ¿sí? sí, Entonces, fallece mi abuelita, pues con la tranquilidad lo asumí yo, ¿no? Pero me tardó el insomnio, me tardó. Yo creo que fue una forma de canalizar todo ese sentido de responsabilidad que sentí en su momento. sí, sí, incluso. Muchas gracias por la experiencia. ¿Alguien más que guste compartir? Si gustan, una persona más. De las personas que ya concluyeron, no sé si alguien nos quiera compartir para que pueda, ya tenemos una experiencia muy valiosa y si hay
otra de otro tipo en donde no haya sido cuidador, también está, es interesante y les tengo que decir por qué. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Hola, buenas tardes. Pues uno es cuando hay una situación de estrés, a mí me ayuda mucho que estoy con personas que comprenden este estrés. Porque si alguien no comprende por qué estoy estresada, ya no puedo explicarlo, ya me estreso más. Entonces, una cierta comprensión de una situación extraordinaria y tal vez un apoyo de deslindarme de otras responsabilidades para que pueda cumplir este estrés o esta situación ayuda mucho, pero no debe ser permanente, ¿no? Hablo de una situación extraordinaria. Y el otro cuidador, sí, afortunadamente no tengo mucha experiencia en el hospital, sino como cuidadora, que es una situación ambivalente. Soy enfermera, la gente cree que por eso ya puedo resolver todo como familiar, pero también soy familiar y me estreso por la situación que es mi familia. Y no estoy allá como trabajadora, pero veo cosas que no debo ver porque después me enojo. Entonces sí, es complicado de ser cuidador de un paciente en un hospital y tener los dos papeles, ¿no? A un lado no te quieres meter, pero ves que puede pasar. Y el otro, la gente también espera que tú lo haces diferente porque tú tienes la profesión. Hasta ahí es mi comentario. Gracias. Gracias. Bueno, pues precisamente te quería hacer hincapié en que en las experiencias. Nos compartieron dos compañeras experiencias, una siendo cuidadora y la otra no lo es, no vivió un estrés, pero en la primera experiencia tenía un doble rol, yo creo que un triple, ¿no? Cuidaba a dos personas, a una que estaba quizá más enferma que la otra y aparte en su centro de trabajo, y ella experimentó, no sé si recuerdan, pero lo primero que dijo fue un sentimiento de culpa. Experimentó sentimiento de culpa ya una vez que pasa desafortunadamente el evento de que su abuela fallece, dice, yo sentí como que esto no era suficiente, yo sentí como que no había dado suficiente, ¿no? Esto es un sentimiento de culpa. También atravesó por angustia, asumió un rol, dice, yo lo asumí y las consecuencias no solo son físicas, el estrés precisamente es la forma en la que percibimos los problemas de forma física, mental y conductual. Entonces, y en la segunda participación, nos comenta la compañera, cuando yo atravieso por una situación de estrés, a mí me gustaría o me gusta que me acompañe alguien que comprende mi estrés. Y aquí yo me preguntaría, ¿cuántas personas podemos sentirnos acompañadas por otras personas? No sé, 3, 5, 1, nadie se siente acompañado. Entonces, la situación aquí de esta actividad es que ustedes sepan que a pesar de que podamos ser cuidadores de la salud o cuidadores de un familiar, a pesar de eso, seguimos teniendo, o aparte de eso, no solo a pesar de eso, seguimos teniendo estímulos allá afuera en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Y algunos tenemos quizá la oportunidad de ser acompañados y algunos no. Incluso en el caso el segundo caso que nos comparte la compañera, es un ejemplo que también atravesamos muchos profesionales de la salud, sobre todo médicos y enfermeras. Estando dentro de la familia, lo señalan, digamos así, como un rol de la persona que toma decisiones importantes por el hecho de ser médico o por el hecho de ser enfermera. Y entonces esto genera una carga importante para nosotros, ¿sí? Independientemente de que si nos tomen en cuenta como familiar o no, sí nos toman en cuenta como alguien que tiene mucho peso en la toma de decisiones y esto genera nuevamente estrés, ¿sí? El poder identificar que el estrés se percibe de una forma siendo cuidador o no siendo cuidador es importante porque la salud mental empieza por algo propio, algo de identidad, antes de algo de como trabajador. Y si conjugamos al rol de hijo, de padre, de proveedor, de proveedora,
de acompañante allá afuera y vamos caminando de la mano con el rol de enfermería, de médico, de trabajador social, de camillero, de cualquier otro profesional de la salud, entonces la carga se vuelve más pesada. Y es por eso la importancia de esto. Voy a volver a compartir para ver si de esta forma se escuchan los videos. Bueno, si hay alguna pregunta, como ya no puedo ver el chat, sin ningún problema pueden activar su micrófono. Los tipos de cuidadores. Los tipos de cuidadores son 3. El principal es el que asume la responsabilidad la mayor parte del tiempo. En su mayoría son mujeres y suelen ser familiares directos de la persona que atraviesa por una enfermedad. Incluso hay cuidadores principales que son contratados, generalmente son enfermeros o enfermeras, y pueden pasar periodos largos en una casa cuidando a una persona que necesite esta dependencia. Y puede ser el principal, aunque no sea el familiar. Los familiares en su mayoría son mujeres, quienes se vuelven cuidadores principales. Los cuidadores formales, que creo que aquí estamos nosotros, es una persona que tiene conocimientos especializados y se encarga del cuidado de personas con algún grado de dependencia, y estas se contratan de manera privada, como lo comenté, o provienen de instituciones públicas. Y el cuidador informal, que no por eso tiene menos importancia, es una persona cerca a quien necesita cuidados o cercana a quien necesita cuidados, puede ser un familiar, un amigo, y él asume responsabilidades que van a suponer un cambio en su vida y que aunque esté menos tiempo que quizá el principal o el formal, la sola idea de cuidar a alguien, de ocupar un tiempo, de ponerse en su lugar, de realizar gestiones de cuidado en esta persona que está enferma, genera en él un cambio en cierto grado de su vida al cual no está acostumbrado. Entonces, tampoco es, no porque nosotros estudiamos y que nos pagan por esto, va a ser diferente al informal y no va a ser tampoco menos difícil o nos va a generar menos estrés. A lo largo del tiempo, el trabajador de la salud va generando huellas importantes y emocionales, sobre todo, de haber cuidado y de estar presente. Ustedes más que yo saben cómo un paciente reacciona ante el dolor, ante la angustia, ante la tristeza. Veía en el chat, ahorita me acordé, y de un compañero que nos dice impotencia, porque no responde ante el medicamento para reducir el dolor, ¿no? Él agota todas las posibilidades o las opciones de analgésicos o las opciones para que pudiera controlar el dolor de su paciente, y aún así, eso es lo que entiendo en el chat, aún así no logro yo reducir el dolor y entonces me frustro, ¿sí? Precisamente no es uno más importante que el otro en cuidadores. Los 3 son importantes porque los 3 llegan a generar niveles altos de estrés, emociones y sentimientos que muchas veces no son bien canalizadas. Porque, bueno, para muchos nos pueden decir allá afuera, si estudiaste para esto o tienes vocación, deberías saber cómo manejarlo. Pero es como decirle a un carpintero que no tenga algún mueble en mal estado en su casa. Es imposible, ¿no? O como decirle a algún administrativo que no cometa un error en los números porque no somos seres perfectos. Entonces, también en esta parte los 3 cuidadores son importantes. No sé si tienen ustedes a la mano este test de sobrecarga del cuidador. Es de Sarit, y Sarit está dirigido específicamente al familiar. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes pudieran contestar. Posiblemente yo había pensado que lo hicieran en este momento, pero como nos hace falta lo del video que quisiera, bueno, el video voy a ver si el último lo vuelvo a repetir, pero les voy a dejar en general cómo lo pueden aplicar. Si les llegó a su correo o a su WhatsApp, es importante y necesario que lo hagan.
¿Y qué diferencia va a haber no siendo nosotros familiares? Pudiera ser que alguno de los que estamos aquí, en este momento preciso, sea cuidador en las noches de algún familiar y en las mañanas sea empleado de la salud. Él sí está completamente inmerso en el cuidador familiar. Pero los que no, vamos a contestar como hemos cuidado muchas veces a una persona y como si estuviéramos en ese momento cuidándola. Dice, test sobrecarga del cuidador, Sarit y Sarit. A continuación se presenta una lista de afirmaciones en las cuales se refleja cómo se sienten a veces las personas que cuidan a otra persona. Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente usted así. 0 es nunca. Aquí abajo dice puntuación. Raramente, algunas veces, bastante a menudo y casi siempre. A la hora de responder, piense que no existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan solo es una experiencia. La puntuación es 0 nunca, 1 rara vez, 2 algunas veces, 3 bastantes veces y 4 casi siempre. En la escala de respuestas está el 0, 1, 2, 3, 4. Si yo me identifico con 0, voy a poner una X en la casilla del 0. Si me identifico con 1, en el 1, con algunas veces es el 2 y así sucesivamente. La primera dice, piensa que su familiar le pide más ayuda de lo que realmente necesita. Entonces nosotros vamos a pensar, si no tengo un familiar enfermo, pero estoy como trabajadora de la salud, yo pienso que mi paciente o el servidor o la persona que llega a mis servicios me pide más ayuda de lo que realmente necesita. Y esto va muy dirigido también a que a veces hay pacientes muy demandantes, ¿no? Si yo en este momento pienso que sí, cuando yo voy a hablar como psicóloga, cuando yo voy a la consulta en el hospital, 2 días a la semana son de consulta y realmente les quiero compartir que al salir me duele un poco la cabeza o salgo aparte con mucha sed y puede ser que en algunos días yo sienta y vea que el paciente es un poquito más demandante. Entonces, si yo pienso que mi paciente me pide más ayuda de lo que realmente necesita, bastantes veces pongo una X en la 3. Así sucesivamente. Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar o a su paciente, no tiene suficiente tiempo para usted. Esta pregunta va dirigida a que en mi espacio de trabajo yo tengo tengo a cargo 5 pacientes y entonces no puedo ni tomar agua, no puedo ni comer, no puedo ni ir al sanitario, no puedo platicar con una compañera. Si yo me siento así, casi siempre en el número 4 le pongo una X. Y se van a ir así hasta la pregunta número 22. Y vuelvo a confirmar, si no es familiar, entonces le pongo la palabra paciente. Una vez que hayan completado la número 22, van a sumar todas las escalas, todas las respuestas. Si en la primera pusieron el número 4, suman 4. Si en la segunda fue 0, sigue siendo 4, pero en la tercera fue 2, ya llevamos 6. Y así sucesivamente hasta llegar al total de puntos. En la siguiente, que también se los van a compartir en PDF, está el resultado. Dice, si usted tiene una puntuación menor de 47 puntos, no se encuentra con sobrecarga. Puntuaciones entre 47 y 55 indican una sobrecarga leve. Y puntuaciones mayores de 55 indican una sobrecarga intensa. Si tiene puntuaciones superior a 47, necesita, por tanto, modificar de forma urgente su manera de cuidar a la persona mayor o a la persona que requiere ayuda cuanto antes. En caso de puntuaciones superiores a 55, existe un alto riesgo de enfermedad, sobre todo de depresión y ansiedad. Y esto es importante, porque la escala no únicamente nos sirve para saber si estamos sobrecargados de manera leve o intensa, sino qué es lo que necesitamos hacer o por qué es importante sumar los puntos. No sé si alguien hasta ahí tenga alguna duda sobre la escala. Y si no hay dudas en el chat, continúo. No hay dudas hasta el momento. Ok, gracias. Bueno, dice Jorge Bucay, cuéntame que te escucharé sin juzgarte. Y esta es una forma de acompañar, escuchando sin hacer un juicio.
Voy a poner el video, también me indican por audio si compartiéndolo yo se escucha. Este es un video también si no se escucha me dicen y lo voy a tratar como lo ven, realmente este no tiene mucho audio según yo, es un poquito más como visual, pero este video representa a un psicólogo o a un psiquiatra. Sin embargo, yo considero que también enfermería es no únicamente un cuidador de como de gestiones de la salud, sino también es un cuidador emocional. Yo cuando realizo las visitas hospitalarias, los pacientes siempre me dicen que tienen confianza, ya sea con el trabajador social, porque fue su primer contacto, pero un poco más tienen a un enfermero o enfermera de confianza, incluso a veces más que al médico tratante, en muchas ocasiones al médico, pero como son las personas que están asistiendo en por lo menos 6, 8 horas al día, entonces se vuelve hasta cierto punto un psicólogo. Entonces, por eso me gustaría compartirles este video. Maestra, ¿no se escucha? ¿Gusta que lo pasamos directo de la red? ¿Sí las escucho? Perdón. Le No, puse pausa. Ay, perdón. sí, no se escucha, maestra. ¿No se escucha? No. Ok, en realidad ahorita no hay voz. Si hubiera voz, les digo, nada más está como una música de fondo y es la representación. En este video sí no hay voz, es una música como de tristeza.
Perdón, no sé qué. Mil disculpas. Voy a volver a poner. No sé qué hice, mil disculpas, lo voy a adelantar. Sí se ve el video, sí se logra ver. Ahorita todavía no está en pausa, pero por alguna razón. Sí se logra ver en pausa. Ok, gracias. Voy a salirme y a volver a entrar porque algo sucedió. Maestra, ¿podemos intentar reproducirlo directo de YouTube? Ok, sí. Permítame. El programa no responde y no sé si lo van a poner en lo que vuelvo a abrir la presentación. Ok, maestra.
Ok, no sé si alguna vez habían visto este cortometraje, ya es de tiempo atrás, y les decía que habla o se dirige un poco como al profesional de la salud mental, y creo que esto nos sucede a todos. Estamos cuidando y tratando como de emplear, bueno, no tratando, empleamos la parte mental, la parte física y sin querer también la parte emocional cuando nos adentramos un poco con el paciente. Y entonces esto a la larga nos sucede a todos, no solo a los psiquiatras o a los psicólogos, nos sucede a todos. A la larga, nosotros también necesitamos quien nos cuide. Y nosotros también allá afuera tenemos problemas de todo índole, ¿no? Económico, moral, personal, financiero, de pareja, familiar, y no se diga las situaciones que no, en las que ni siquiera nos percatamos, ¿no? Aquí en esta presentación precisamente dice cuál es el impacto emocional del cuidador o que ha tenido el cuidador a lo largo de este comparte con otras personas sus conocimientos y comparte su asistencia y comparte, algunas personas hasta dicen, yo también me vuelvo parte de la familia del paciente. Este impacto emocional genera estrés y el estrés, como les decía, es la respuesta ante los problemas. El estrés puede ser positivo o negativo. Hay personas que prefieren no percibir el estrés o que dicen yo ni siquiera, ya quisiera no tener el estrés. En realidad el estrés es el problema o la situación, pero nosotros la percibimos, la aceptamos y la toleramos o no de acuerdo a diferentes respuestas fisiológicas y respuestas emocionales. Si yo sé que el estrés, bueno, hay personas que pueden tener estrés positivo cuando se les encarga una tarea. En el trabajo se les encarga una tarea. Voy a suponer que calidad les pide un protocolo nuevo en la atención del paciente o una guía mejorada, algo que es administrativo, que ustedes lo ponen a la práctica, pero que ahora lo van a hacer de manera administrativa o de manera gerencial, y que quizá no sea como el fuerte de alguno de nosotros o de alguno de ustedes y genere cierta amenaza. Ese es el estrés. Pero si a esa amenaza yo lloro, me aíslo, me quejo, estoy a la defensiva, me quejo constantemente o me victimizo, el estrés va a ser enorme y no va a parar y va a generar todo lo que a continuación dice. Pero esto me forma un reto, me formo, bueno, va a ser como algo nuevo, no es a lo que estoy acostumbrada, no es algo que me guste, me voy a acercar a un compañero o a una compañera a la misma área y entonces yo voy a lograr mi objetivo. Me va a seguir causando cada día un temor identificado, pero no quisiera sentirlo, pero y entonces como me alimento bien, salgo a correr en las mañanas y aparte tengo una relación cordial con mis compañeros, esto minimiza. A eso se refiere el estrés y por eso hay estrés positivo y negativo. La situación de cuidar a alguien nos ha dejado como una... Y cuando ya sale de nuestro control, cuando ya no es solo identificado, sino ya es como caso, hay desesperanza, irritabilidad. Las personas allá afuera consideran o piensan que la depresión es llanto y tristeza y estar alejado. La depresión también es irritabilidad, también es enojo, también es coraje. Hay personas que no sabemos cómo detectar o cómo ponerle nombre a esa tristeza. Y entonces nos duele, y si nos duele nos da coraje. Y si nos da coraje, estamos de malas, o estamos a la defensiva, o estamos con ira. Ansiedad. También en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, en alguno de sus boletines menciona que el 60% de los mexicanos estamos caminando con la ansiedad, somos pacientes ambulatorios. El 20% de ellos toman tratamiento y el resto no. Entonces, los trastornos de ansiedad, que son varios, nos provocan muchas veces paralizar nuestra vida, ¿no? Yo creo que yo en la consulta lo que más veo es ansiedad
a partir de COVID es lo que más abunda y es a lo que menos estamos preparados para prevenir. Porque dentro de las cosas y dentro de las situaciones que provocan ansiedad es el uso desmedido de los aparatos electrónicos, como es el celular, la tablet o la computadora. Es el uso sin medida también de algunas bebidas energizantes, bebidas alcohólicas, el fumar, el no tener horarios en la alimentación, y entonces pareciera que nosotros estamos alimentando la ansiedad, y el insomnio es el principal precursor de la ansiedad. Otro impacto en la emoción es la depresión, y en la depresión, que va por estadios, también podemos llegar a paralizarnos, la dificultad para concentrarse, y esto al mismo tiempo va a ser un impacto en el trabajo, porque si yo no puedo concentrarme en mi tarea diaria o en lo que voy a entregar, entonces va a haber un resultado negativo y va a haber un impacto en la calidad de atención al paciente o un impacto en indicadores. Y esto me va a llevar a otra consecuencia. Cambios en el estilo de vida. ¿A qué se refiere? Bueno, quienes tienen sobrecarga del cuidador o quienes van teniendo desgaste del cuidador, van cambiando en su estilo de vida porque el mismo estrés, las mismas respuestas emocionales hacen que pierdan el interés en salir con la familia, que pierdan el interés en su higiene personal, en su arreglo personal, que pierdan el interés incluso en el apetito, en el sueño, en las personas, en las relaciones sociales. Existe un cambio de vida impresionante. Apatía, inseguridad. La sobrecarga en el cuidador implica también que ya no sea o que ya no se sienta las personas que ya no sintamos seguridad, que incluso desconfiemos de nuestro propio rol o de nuestras propias capacidades. Insomnio, que a mi juicio y en general en la bibliografía menciona que es como el primer síntoma del desgaste emocional o del desgaste del cuidador, esa dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo o incluso para descansar. Y pérdida del apetito también influye como la alteración en la alimentación y el abuso de sustancias. Actualmente yo ahí quizá en abuso de sustancias también voy a poner adicciones. Actualmente es la forma o el mecanismo de escape, perdón, que una persona utiliza con mayor regularidad. Uno de ellos es distraerme con el celular. Se ha formado una adicción al uso del celular y es una forma de evadir o evitar o afrontar los problemas o simplemente afrontar la vida cotidiana. Otra adicción es pues el uso del tabaco, el uso del alcohol, el uso de la marihuana, de la cocaína, de medicamentos, el abuso de los medicamentos, los juegos en línea, los juegos de azar, incluso adicciones a los apegos o a las personas, ¿sí? Esto es el impacto emocional en relación a ser un cuidador que tiene sobrecarga. La siguiente, por favor. Estaba leyendo el chat en lo que se pasa a la siguiente diapositiva. La salud mental para el profesional de la salud no es cuidada, menos priorizada por los directivos de los hospitales. En realidad debería serlo y sí hay carencia, en especial que me encuentro en el Departamento de Salud Mental, hay carencia desde la contratación de personal de salud mental. Y estoy hablando de un hospital de tercer nivel que antes tenía un apoyo federal y que debería haber tenido más recursos. Y después es también el no hacer esto de promover la salud mental. Es a lo que ahorita, actualmente puedo decir que en los últimos 5 años se le da importancia, pero costó mucho para llegar a esto. Por eso la norma 35 que les decía acerca de evitar riesgos en una relación psicosocial o psicoambiental en el trabajo. Pero en realidad sí hay menos intención o menos recurso para esos programas. Las emociones que son válidas en el personal de la salud.
qué es a lo que nos podemos enfrentar o se puede presentar y que son válidas. ¿Por qué menciono la palabra válidas? Porque pareciera que el cuidador de la salud o el profesional de la salud, perdón, no puede expresar o no puede sentir o no puede o está prohibido. Los pacientes tienen muchos derechos, pero nosotros también. Y en muchas ocasiones a mí, bueno, me ha tocado escuchar a pacientes que dicen es que yo vi al doctor o a la enfermera, al camillero o a la trabajadora social, no me saludó como antes, estaba de malas. Tenemos derecho a eso. Tenemos derecho o son válidas las emociones del enojo, la tristeza, la impotencia, el miedo. Incluso podemos tener derecho de empatizar con el paciente y tener el miedo que él tiene porque nos enfrentamos a una enfermedad tan grave, voy a decirlo así, y que ya sea el curso o me imagino el curso o la mayoría de los pacientes va por el mismo curso del padecimiento y entonces me da tristeza porque me he involucrado con esa persona y tengo derecho a llorar, a estar triste, a tener miedo, a la ira, a la desesperación. Muchos profesionales de la salud se enfrentan a pacientes que no se adhieren al tratamiento, que no tienen, y que por muy empáticos que seamos, el paciente no quiere, no respeta su tratamiento, y entonces esto nos provoca la ira o el estrés a gran escala, vergüenza e impotencia, como mencionaba. La siguiente, por favor. Vamos a hacer otro ejercicio. Esto también lo vamos a hacer en una hoja cada uno. Les voy a dar 4 minutos, a las 7:26 o menos, si es que alguien ya pone, ya terminé. En una hoja esta columna, 3 columnas. En la primera van a poner me siento, o sea, la palabra o la frase me siento. En la otra pienso, y en la última columna lo que estoy haciendo con lo que pienso y siento. Les voy a poner un ejemplo. Yo les sugiero que recuerden ahora alguna ocasión en donde hayan tenido un problema en laboral, de preferencia, o una situación en donde ustedes se hayan sentido como en el ámbito laboral estresados. O la última vez en que yo salí cansado, tenso, fastidiado, agotado, enojado del trabajo. Puede ser que por algo a mi rol como enfermero, o puede ser en relación a un compañero de trabajo o algo en el recurso, cualquier otra área, en donde yo salí molesto y enojada. Voy a pensar rápido en qué situación. Y en la parte de me siento, aquí es importante, esta tablita es para poner en orden y saber distinguir entre la emoción y la razón, y sobre todo lo que estoy haciendo ante ello. Voy a suponer, yo recuerdo que yo un día económico y como horas antes del día que pedí, se me fue negado y entonces me siento enojado. Me sentí enojado porque lo olvidé meter el día económico un día antes, pero lo llevé horas antes de empezar mi labor, recursos humanos estaba abierto y no me atendieron como debía. O no me sentí, más bien, que la atención fuera buena. Entonces me siento con enojo o con ira, me siento molesta. ¿Qué pienso ante esto? A veces la gente dice, pienso que estoy molesta. Eso se siente, no se piensa. Pero pienso que ante esto voy quizá a incrementar esto. Pienso que en algún momento mi compañera de recursos humanos se le va a ofrecer llegar al área y no la voy a atender. Estoy inventando, pero puede ser real, puede ser que eso piense en ese momento, o puedo pensar que eso es peor, el diálogo interno, qué tonta fui, cómo no metí el pase un día antes. Así anotar la frase específica de lo que pienso. Y en la tercera columna me voy a como a sumar esta experiencia de sentir y pensar. ¿Y qué conducta tengo ante esto? Pues me puse a llorar,
o le hablé a mi compañera y me quejé, le dije a mis otros compañeros, o de frustración, en lugar de resolverlo, pues tuve falta, me tomé el día y la consecuencia va a ser que me descuenten, pero en este momento no me importa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi conducta ante este sentimiento y pensamiento? Si tienen alguna pregunta me dicen y yo creo que 2 minutos y ya eh, si alguien quiere compartir, pero lo más importante es anotarlo en la hoja, por favor. Por favor, ¿podrían indicar si ya terminó la mayoría? Tenemos dos notificaciones, ¿ya terminaron?
Ok, gracias. No sé si el resto, veo que somos 15, no sé si, ok, 3, esperamos a 2 más, por lo menos. No sé si alguno de los que ya concluyeron o de los que están por concluir quiere compartir su cuadrito. De verdad que no pasa nada, al contrario, nos ayudamos. Sí, adelante, Yesenia, por favor. Buenas noches. Bueno, yo tuve, creo que sí me escuchan. Sí, la escuchamos. Sí, se escucha. Bueno, yo tuve hace tiempo una experiencia que, bueno, lo llené conforme a ese tiempo en el que estuve. Pues yo puse que me siento enojada porque, bueno, lo que pasó fue que, pues, hace tiempo ya me habían ofrecido un turno de fin de semana. Y entonces, resulta que al final no me lo dieron. Entonces, en ese momento, pues sí me sentí muy enojada. Lo que pensaba, pues era que, pues a la persona que le otorgaron el lugar, pues obviamente no se lo merecía. Bueno, no es que no se lo mereciera, sino que, pues es lo que yo pensaba, ¿no? Y en cuanto a lo que estoy haciendo, con lo que pienso y siento, pues, primeramente, pues me resigné, pues dije, pues ya no me lo van a dar. Y pues le busqué el lado positivo, pues dentro de algunas cosas positivas, pues fue, pues la mayoría de las familias pues se juntan en fin de semana y pues mi familia es un poco fiestera y pues ya no, o sea, si yo estuviera en el turno de fin de semana, pues ya no podría estar con mi familia. O sea, los fines de semana pues es cuando uno se desestresa porque pues comparte mucho con su familia y ahí se olvida un poco uno del trabajo, pues. Eso es todo. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Antes, en la parte de la conducta, me resigné, dice. No sé si antes de la resignación tuvo otra conducta. Eh, por ejemplo, lloré, hablé con una persona y pasó esto. ¿Pasó algo antes de la resignación y de buscar el lado positivo? Sí, de hecho le pregunté a mi jefe que por qué había hecho, o sea, por qué si ya me había ofrecido a mí el lugar, por qué, no, o sea, por qué no me lo dio y se lo dio a otra persona, porque ella al principio me dijo que me iba a dar a mí el espacio, pues, y pues yo ya había hecho unos planes y pues lo que hice, pues, antes de eso, de la pregunta, sí le pregunté a ella que cuál fue el motivo de por qué a mí no me otorgó el lugar. Solo. Ok, muchas gracias. Antes de dar mi opinión, bueno, compartir lo que ya nuestra compañera hizo. No sé si alguien más quiera participar y ahorita les doy mi punto de vista. Si no, me baso en el ejemplo de Yesenia. Ah, sí la escucho. Adelante. Bueno, pues yo estoy exactamente
siento mucho coraje, muy, muy, muy molesta, que no he sido valorada, que no se me reconoció muchas cosas y que estoy así, Perdón, se corta, con eh, lo que pienso y no se escucha bien. siento, que ya pretendo dejarlo. ¿No me escucha? Perdón, ya, ¿podría volver a repetir en la columna de la conducta? Creo que es mi red que eso no me escuchan. Ok, no sé si ya volví a repetir en lo de la conducta que puso. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿En lo de sentir y pienso? Pienso, yo escuché que todo fue en vano, que no se me reconoció, hasta ahí me quedé. Ok, sí. Y lo que estoy haciendo con lo que pienso y siento, pues, pues es retirarme, ¿sí? Pues darle paso a otra persona que esté en lo que yo venía haciendo, pues a tomar la vía más sana, retirarme. Ok. Yo creo que parecen ser como cuestiones parecidas también laboralmente y gracias por la participación de las dos compañeras. Lo que les quiero decir en este cuadrito es identificar muy bien las sensaciones y las emociones. Ellas ante el evento han sentido enojo, coraje y molestia. Lo tienen bien identificado porque es una sensación que en el cuerpo responde a ese estímulo. Y en la conducta también es necesaria. Nos decía la compañera, la primera compañera, bueno, al final me resigné, ¿no? Le busqué el lado positivo. Eso es hacer un uso positivo de este estrés. Hay una prueba que se llama perfil de estrés que mide los mecanismos de defensa o de afrontamiento ante el estrés y uno de ellos se llama pensamiento positivo. Cuando las personas logran primero hacerse cargo del estrés o del problema y luego pensar de manera positiva. No es inmediato. Si se dieron cuenta, ella mencionó eso, me resigné, le busqué el lado positivo y yo le pregunto, pero antes de eso, ¿hubo algo antes? Porque todos reaccionamos de alguna manera ante el pensamiento y la emoción. Y todos reaccionamos de primera instancia con dolor o con enojo o con tristeza. Y ante eso dice, bueno, pues yo fui y le pregunté a mi jefe, ¿no? Quizá no lo hizo con enojo, no lo mencionó así, pero sí se hizo cargo también y dijo, no me voy a quedar con esto. Y al final sabía que no iba a tener de otra más que aceptar el cambio, entiendo eso, y entonces le vio el lado positivo. En la segunda compañera dice, pensé, me dio mucho coraje, mucha molestia, y pensé que todo fue en vano, que no se me reconoció y ese pensamiento sigue siendo con mucha molestia. Y al final me tuve que retirar y darle paso a otra persona, que también fue un poco un pensamiento positivo, porque no se quedó en la victimización, sino dijo, bueno, pues es la persona que seguía, ¿no? Eso entendí más o menos. Y estas dos emociones, o en estos dos ejemplos, realmente debo reconocer que le dieron percibieron la emoción, le dieron la idea y conductualmente resolvieron el problema. Aunque no se resolvió lo que ellas esperaban, porque no se dio lo que ellas esperaban, pero resolvieron no quedarse en el momento del estrés. Por eso es este cuadrito. No sé si han escuchado de la palabra, de la frase gestionar mis emociones.
Identificar es parte de la gestión, pero después, ¿qué hago con esto? Yo reconozco que cuando identifico o cuando percibo una situación que me enoja, no salgo de ahí. Y me enojo, y me frustro, y me da colitis, me da gastritis, le reclamo a la persona, me enojo con mis familiares y puede pasar una semana así. Ni lo resolví y ya pues me quedó la gastritis. Y empecé a tomar medicamentos y se me olvidó. Ya no hice nada más, incluso ni reconocí. Pero si yo hago este cuadro y me pongo a pensar, los invito a que se lo lleven a casa y que recuerden las últimas 5 situaciones en donde tuve problemas, en donde tuve estrés, en donde salí del trabajo incómoda, en donde salí de reunirme con unas compañeras o con mi pareja o con un amigo. ¿Y qué me pasó? ¿Cómo yo reacciono ante la ira, ante el enojo, ante la tristeza? ¿Qué pienso? ¿Cómo manejo ese pensamiento y hacia dónde le doy la vía conductual? Esta herramienta es parte de la gestión de las emociones. Entonces, les invito a que se la lleven a casa. La siguiente, por favor. La salud mental en el trabajo, parte de lo que mencionaba una de las compañeras, que finalmente es en donde se gesta el estrés laboral. Los entornos laborales deficientes, en donde existe discriminación y desigualdad, las cargas de trabajo en exceso, el control insuficiente del trabajo y la inseguridad laboral representan un riesgo en la salud mental. En el año 2019 se estima que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenían un trastorno mental. El 15% es también una estadística alta. Yo creo que son identificados por alguna escala, pero les voy a ser bien honesta. Nosotros en el área de trabajo, en psicología, en el año 2020 o 2018, si no mal recuerdo, nos reunimos enfermería, nutrición, psiquiatría, psicología y ingeniería biomédica, que el área de ingeniería biomédica, habían 2 ingenieros que se dedicaban a carreras, entonces se integraron al proyecto llamado CISEN. Ese proyecto se encargaba de detectar enfermedades metabólicas en los trabajadores y enfermedades mentales. Y entonces aplicábamos precisamente la prueba que les dije de perfil de estrés, identificando algunas situaciones importantes y escalas de depresión y ansiedad. Les comento esto acerca de cómo se detecta a este porcentaje. Nosotros éramos en ese entonces 900 trabajadores, participaron casi los 700. El resto estaba de vacaciones, no coincidimos porque íbamos los sábados, los domingos, de lunes a viernes, íbamos a aplicar las escalas, las encuestas, a tomar medidas, a tomar presión, etcétera. Y un porcentaje muy alto evidenciaba obesidad, obesidad de los 3 tipos, alguna otra enfermedad física. Y en relación a la salud mental también. Sin embargo, al momento de volver a darles el apoyo, todos los relacionados a las enfermedades físicas o fisiológicas sí acudían con nosotros y nos decían, bueno, ¿cuánto tuve depresión, no? ¿Con quién asisto? Se mandaban a hacer laboratorios e iban. En cambio, en relación a la salud mental, fueron pocos los compañeros del porcentaje que nosotros habíamos sacado o que habíamos obtenido, perdón, con algún trastorno mental o con alguna situación emocional de importancia. Si eran 45, acudían 8. Ni siquiera acudía la mitad. Es un estigma esta situación de que mi compañera, no quiero contarle a mi compañera qué es lo que tengo, o que nadie me vea que voy al psicólogo, etcétera. Entonces, cuando leo el 15% de los adultos en edad de trabajar tienen un trastorno mental, fueron identificados y muchos se dejan de identificar. Perdón, Miriam, no sé si gusta comentar algo. Levantó la mano. Sí, era antesito de esto. Usted comentaba que el manejo de emociones fue prácticamente lo que sucedió, por ejemplo, en mi persona. Pero yo le pregunto lo siguiente. Ajá.
¿Es correcto? Digo, porque en su momento no lo he trabajado, si me acuerdo, si llega otra vez a mi mente, lo vuelvo a vivir y vuelvo a sentir las mismas emociones y lo siento atorado todavía, ¿no? O sea, no lo he sacado. Entonces, lejos de manejar como más la emoción, a mí sí me gustaría saber cómo poder, pues eliminar esa emoción, ¿sí? Eh, y realmente dejarlo pasar como lo pienso, pero quizás como no lo acepto. Sí, cuando podemos identificar, pero no damos paso a cerrar el tema, como es de regreso al tema y me vuelvo a enojar y me vuelvo a molestar y vuelvo a sentir todo, incluso me puede dar otra vez el dolor de estómago, el de cabeza y me vuelvo a poner de malas, entonces ya no se puede trabajar de manera personal, o sea, ya no es con un trabajo como estos, ya es consultar a un profesional. Yo siempre digo, no es necesario hacerlo con un psicólogo o con un psiquiatra. Si yo tengo una persona de confianza y la aprendo a escuchar, porque a veces las personas, incluso mayores que nosotros, nos dan más, como más consejos, o a la iglesia a la que acudo, o con mi médico general, si ellos nos dan unas respuestas que en donde podamos expresar y en donde podamos dejar en un contenedor ese enojo, adelante. Si no, obviamente lo que más recomiendo pues es la terapia, porque imagino que no es el único evento en donde le cuesta o le ha tenido dificultad de cerrar, ¿no? Y en donde lleva cargando esta situación. Entonces, espero haberle ayudado. Sí necesita acompañamiento. Y bueno, a nivel mundial se estima que cada año se pierden 12,000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad, que finalmente a las empresas esto es lo que les interesa, cuánto pierden en productividad. Sí, de nada, Miriam. La siguiente, por favor. Lo que el profesional de la salud necesita espacios que le permitan desarrollar sus capacidades, insumos, materiales, infraestructura para realizar su trabajo con eficiencia, mantener el interés por su desempeño y un ambiente laboral digno. Y en muchas ocasiones la empresa no nos da esto y el mismo profesional lo utiliza, por lo menos en el ámbito en donde yo me desempeño, muchos de mis compañeros llevan sus insumos y sus materiales porque prefieren dar un servicio, un buen servicio y no estresarse. Sin embargo, es la obligación de las empresas hospitalarias o de las empresas de salud otorgar este ambiente laboral digno. La siguiente, por favor. Ahora, esto es lo que necesita en el ámbito empresarial. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir? Aquí está la clave en prevenir hábitos de salud física y mental. Si ustedes en este momento buscan en el buscador de internet beneficios de una alimentación, van a encontrar millones o yo creo que muchísimas más experiencias positivas cuando hay una alimentación sana a que si ponemos incluso el hacer ejercicio, sí es el segundo lugar, pero se ha descubierto en los últimos años que la alimentación es la base de la salud mental y de la salud física. Pacientes que por alguna razón con un antecedente muy importante de algún padecimiento como el cáncer atraviesan, es como no tenían de otra porque la mayoría de sus familiares habían atravesado por cáncer y ellos también responden de una mejor manera al tratamiento que quienes que si llevan una alimentación sana a quienes no atraviesan por eso, que somos creo que el porcentaje mayoritario, por lo menos en México. La salud física, la alimentación es lo que nos va a prevenir de también enfermedades mentales, se los puedo asegurar. Y hábitos, intereses sociales, recreativos, deportivos y familiares. Cada persona es diferente y reacciona diferente ante la interacción social. No quiere decir que todos necesitemos pertenecer a un grupo grande, integrarme en un deporte en donde haya mucha gente con que socializar. No es así.
Lo que indica esta diapositiva es mantener el interés personal, no aislarme, y dentro del grupo social en donde me desempeño, realizar este tipo de acciones. Yo a mis pacientes, la verdad es que los pacientes que tienen trastornos de ansiedad, una vez que inician una actividad deportiva como caminar, correr, natación, bicicleta, algo que no les implique mucho esfuerzo económico, les ayuda y disminuye muchísimo la ansiedad. Y el apoyo del profesional de la salud. Yo les decía hace un momento, los mismos trabajadores evitamos al psicólogo, evitamos al psiquiatra. Cada 3 años, visitar a un profesional de la salud mental nos haría muy bien. Adelante, por favor, la siguiente. Dice, nadie podrá liberar a los hombres de su dolor, pero les será perdonado a aquel que haga renacer en ellos el valor para soportarlo. Es una de las características del cuidador primario, es acompañar a alguien en su dolor, ¿no? Y es un dolor físico y emocional. La siguiente, por favor. Permítanos un momento, vamos a compartir el video. Sí, gracias. Bueno, pues el video se trataba un poco como de esa capacidad que tenemos los seres humanos para resolver o no resolver los problemas en un ámbito grupal o en un ámbito que ya no es individual, ¿no? Ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, y la capacidad que podemos generar para resolver esos problemas. ¿Cómo gestiono mis emociones? Bueno, parte de las situaciones o de la invitación el día de hoy es trabajar algunos aspectos personales.
La respuesta que nosotros tenemos como cuidador ante los pacientes o ante las situaciones personales de la vida está muy relacionado a cómo nosotros reaccionábamos de niños. Está muy relacionado a cómo es nuestro sistema de valores y creencias. También he escuchado comentarios de personas que dicen, es que es tan inteligente, pero no logra establecerse en una relación de pareja o no logra resolver sus problemas personales o con la familia, ¿no? El coeficiente intelectual no está relacionado al coeficiente emocional o a la inteligencia emocional. No está relacionado, porque hay personas que tienen mucho conocimiento y tienen una buena habilidad de sus emociones, o hay personas que no y no la tienen, o viceversa. Está relacionado al sistema de valores y creencias con el que crecimos, a la ausencia o presencia de ambas figuras paternas o figuras de autoridad, a la ausencia o presencia de una niñez y de un trato digno en la niñez. La personalidad se empieza a forjar de una manera muy interesante entre los 3 y los 7 años de edad. ¿Qué pasé en esa edad? Es importante. Por eso menciono acá el niño que me acompaña en todo momento. Hay una teoría que dice que si yo de niño reaccionaba con dolor o frustrado ante alguna situación y nadie me acompañó en esa frustración o en ese dolor, de adulto voy a hacer eso. Yo sí me he evaluado y lo pienso, lo siento y lo pienso y así es. O hay personas que, no sé, que reaccionamos como un berrinche cuando somos adultos, pero no pensamos o ni siquiera nos ponemos a recordar cómo fue nuestro niño y puede ser que así sea, pero nadie nos acompañó, no es el culpa del niño. El contenido del pensamiento. Los invito a que busquen o se den cuenta que diálogo interno es el que mantienen entre ustedes. Me apoyo o de manera repetitiva, soy lacerante conmigo, me digo, qué inútil eres o tú nunca puedes. Incluso hay un tipo de diálogo interno muy sutil como pasivo-agresivo en el que sí nos estamos cuestionando si yo hubiera obtenido más si hubiera pasado esto. Yo lo hubiera podido ayudar si esto hubiera salido así. Entonces, pareciera que no me estoy lastimando, pero estoy minimizando mis capacidades. La coherencia y la congruencia. Como profesionales de la salud en general, una de las situaciones es que, pues al principio lo decía, muchos no hacemos ejercicio, muchos consumimos alguna sustancia o tenemos alguna adicción o tenemos algún tipo de carácter que pensamos que ese es el que tendría que ser y que no vamos a cambiar o no vamos a modificar, entonces no hay coherencia y congruencia con lo que le pedimos al servidor, al prestador de servicios de salud. La emoción, la cognición y el comportamiento, que es parte del cuadrito que llevábamos, y esto también se maneja en terapia, y las estrategias de cómo afrontar el estrés. Uno de los principales, les decía, es la alimentación, y el otro es el ejercicio. Nos podemos ir a la siguiente, por favor. Y mientras escucho a Elizabeth, adelante. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Hola, ¿sí? Acerca de gestionar las emociones, yo quería preguntar si tiene alguna relación, acerca de hablando de las emociones, si tiene alguna relación en cuanto que nosotros como adultos empecemos a manifestar, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, pero si esto se encuentra también cuando ya estamos desde el embrión, si esto se relaciona también a cómo nos podemos llegar a comportar ya en una edad adulta. Ok. La depresión y la ansiedad como tal ya son estados, digamos que son respuestas a esto que vivimos, y también hay un tipo de depresión endógena que está relacionado a los antecedentes familiares, a las situaciones, puede ser una depresión secundaria a una enfermedad. Sin embargo, la que sí es relacionada a eventos emocionales
hay una teoría que habla de la emoción gestacional. Incluso hay una técnica, en realidad no la manejo yo porque son especialistas en impronta, si no mal recuerdo, en donde acomodan al paciente en posición fetal y hacen una regresión. Y entonces yo conozco a personas que me dicen, yo me sentí como nadando en el agua, ¿no? Entonces está relacionado como al vientre o a la gestación. Y cómo es que las emociones que vivieron los padres influyeron mucho en la formación de esta persona, ¿no? Y sí hay relación en eso, hablando de las situaciones emocionales, de las que no tienen, de las enfermedades mentales que no están relacionadas a otro evento como secundario a una situación fisiológica. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, ¿cómo vamos a cuidar la salud mental? Existen muchas formas, no es únicamente esto. Como psicoterapeuta, yo diría que las opciones dentro de la terapia son como un abanico de posibilidades y son personalizadas, ¿sí? Cada personalidad o cada paciente tiene una personalidad y hay que responder a sus necesidades. No con todo se utiliza la misma técnica. Yo creo que ahí iría primero el ejercicio físico y la alimentación, que lo puse al último, pero es la base, de verdad se los aseguro, de una salud física y mental. En el siguiente podría ser, las respiraciones profundas se recomiendan más ante el estrés inmediato. Por ejemplo, si voy a trabajar y yo me siento sumamente agotada por este tipo de relación con el paciente o con mi compañero o con alguna compañera, o con alguna situación personal, entonces respirar profundamente 5 veces en el momento del estrés. Estoy hablando que no me puedo alejar, no me puedo acostar, no puedo ir a meditar, y entonces solo voy al sanitario y hago respiraciones profundas. Inhalo, inflo un poquito el estómago, mantengo y suelto a tal grado que escucho como el aire sale de mi boca. 5 respiraciones profundas. Si puedo más, hago 10, pero porque el efecto que genera en mí esta respiración es bajar un poco mi ansiedad, tener ideas un poco más claras o por lo menos darle pausa a mi enojo, darle pausa. Pero después necesito expresarlo con alguien, después necesito ir a terapia, después necesito hacer ejercicio, dejar el cigarro, dejar el desvelo, dejar cualquier otra cosa tóxica. La meditación, como en sus diversas modalidades, es una herramienta muy básica y muchas personas la pueden percibir o la entienden como algo aburrido. Realmente hay niveles, entonces hay personas que pueden meditar paradas, caminando, acostadas, sentadas y minutos y pueden tener esa relación interna, permitir que las emociones y los pensamientos se expresen, no ponerle freno, no tener introyectos y relajarse. Cuando es acompañado, realmente yo la que más recomiendo es la meditación con acompañamiento, porque entonces se obtiene un resultado mejor. Muchas personas ya con los videos o se me olvidó este nombre, pero bueno, con alguna aplicación ya pueden tener más a la mano la meditación acompañada. La aromaterapia, que también es funcional, acompañado de las respiraciones o la meditación, la relajación progresiva, psicoterapia y psiquiatría. A veces me preguntan, ¿en qué momento psiquiatría? Bueno, es cuando los criterios se vuelven más amplios y se nota un desgaste en el desempeño de las actividades o en el desempeño de la persona, ¿no? Si la tristeza empezó leve y ahorita ya es todos los días, si no lloraba y ahorita lloro, si estoy de malas todo el tiempo, si me falta la concentración, si no logro comunicarme con otras personas, y se van aumentando los criterios. Y aparte de esto, mi desempeño como profesional de la salud, como amiga, como madre, como esposa, como amiga, etcétera, se va disminuyendo y me voy alejando de todos. Entonces, de primera instancia,
o hay insomnio, psicología o me voy directamente a psiquiatría. Y bueno, las primeras que mencionaba al final son las más importantes. La siguiente, por favor. Bueno, antes de despedirme, una técnica que les quería compartir y que es, nosotros utilizamos en el hospital para cuando hay algún paciente que necesita contención de primera instancia, vamos a suponer que falleció su familiar, entonces está llorando y está en negación. Lo ideal es acompañarlo, no es intervenir, pero si conforme pasa el tiempo, él permite y dice, bueno, sí, estoy muy triste, ya lloré, ahora yo quisiera como tranquilizarme porque tengo que ver todo el trámite administrativo de mi familiar, entonces hacemos la técnica de relajación progresiva. Y esto es, vamos a utilizar algunas partes o algunos músculos de nuestro cuerpo para contraer y relajar. Son 3 sesiones por cada parte. De arriba hacia abajo es ojos, hombros, brazos, manos, estómago y pies. Les voy a tratar como de hacerlo. Vamos a contraer, vamos a apretar fuerte los ojos, fuerte, 1, 2, 3, tanto que sentimos que se jala esta parte de acá y relajamos, ¿no? Yo los estoy abriendo, pero realmente no se deben de abrir. Esa es la primera parte. La segunda es volver a contraer, volver a apretar, pero de forma menor que la primera. Y relajamos y los llevamos a su forma en la que iniciamos. Y la tercera es muy leve. Es decir, vamos a hacer 3 muy fuertes, muy leve y mucho más leve. Después vamos a subir los hombros. Vamos a tratar como que peguen con las orejas y se va a sentir como estos músculos se pueden jalar. Entonces, 1 y relajamos. 2 y relajamos. Y 3. Cuando ustedes la hacen y cuando permiten como un espacio de tiempo, van sintiendo cómo sus músculos se van relajando. Y en ese momento también las ideas como que van fluyendo un poco más. Antes de iniciar con los contracciones y relajaciones, es necesario realizar 5 respiraciones profundas antes de empezar, profundamente. Y después vamos con brazos. Les decía, los brazos vamos a hacer esto como si estuviéramos haciendo pesas, muy fuerte. Ambos brazos. Son 3 y relajamos en la más leve. Llevamos los brazos a su forma inicial. Después los dedos de las manos, vamos a apretar fuerte, fuerte y van a sentir como en esta parte se siente que los músculos o los tendones se estiran. Y relajamos y van a sentir también como el flujo sanguíneo. ¿Sí? 2 es más leve. Y es importante abrir. Y 3, mucho menos. Las rodillas no las puedo mostrar, pero van a juntar sus rodillas así y apretar y van a relajar 3 veces. Y después los pies van a hacer este efecto. Si este fuera mi pie, este se va a hacer así, hacia afuera, ¿sí? 3 veces. Recuerden, son 3 sesiones por cada parte del cuerpo, de arriba hacia abajo, ojos, hombros. A veces se pueden integrar más. Por ejemplo, hay quienes podemos hacer esto, pero digamos que para que no se nos olvide el resto del cuerpo es ojos, hombros, brazos como pesas, manos, el estómago, que también creo que se me pasó, es hacer la respiración profunda, es inflar el estómago y desinflar 3 veces, rodillas y pies. Esto terminamos y realizamos 5 respiraciones profundas y concluye la técnica. La verdad es que si se hace con frecuencia, el estrés se percibe de manera diferente. Y también tenemos que integrar la alimentación, el ejercicio y acompañarnos de alguien, ¿no? Es como la suma de todo eso. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte sería todo. Nada más preguntar,
¿Cómo podríamos encontrar lo de la técnica? Porque se me hizo muy interesante. O sea, sí entendí que es desde los ojos Sí. hasta los pies, pero a lo mejor y por ahí podíamos como, ahora sí que Sí. tener más ideas con ver un video o algo. Ujú. Sí, relajación progresiva, así se encuentra. Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias, maestra Diana. No sé si existe alguna otra duda o comentario. Aprovecho para leerle una felicitación y agradecimiento de Alejandro. Gracias por su tema, es de suma importancia. Gracias. Excelente ponencia, maestra Diana, y creo que nos deja reflexivos y una gran tarea, ¿verdad? La de, pues, ahora dirigir la atención hacia nosotros mismos. Muchas gracias, agradece Miriam Chirino. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar y gracias. Excelente tema y Gracias. con muchas gracias, María Ann. Antes de Gracias. comenzar con los comentarios, permítame darle unos anuncios rápidos, pues para recordarles la siguiente sesión el 11 de mayo, sesión conmemorativa del 12 de mayo, y pues para invitarlos a todos nuestros interesados en certificación que se pongan en contacto con nosotros. Permítame darle la palabra a la doctora Blanca, quien es nuestra vicepresidenta. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias a todos. Maestra Diana, muchísimas gracias, felicitaciones por su ponencia. La verdad es que es uno de los temas más importantes en cuanto a salud mental de los trabajadores, porque hoy sí, como dice el eslogan, ¿quién cuida a los que cuidan, no? Y el cuidado debe empezar con nosotros mismos, ¿no? Identificar cuáles son nuestras emociones que nos molestan, que nos alteran, estas frustraciones que se generan y que al final comienzan a repercutir no solamente en nuestro desempeño y desarrollo profesional, sino también en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros y en todos nuestros ámbitos de la vida. Le agradezco muchísimo su participación, un tema muy importante y muchísimas por toda la experiencia que usted tiene en cuanto a Gracias. el manejo del recurso humano, del personal, la psicoterapia, y pues, bueno, desde donde se encuentra, desde Tapachula, le agradecemos que se conectara y este espacio que nos brindó. Y pues bueno, el Consejo de Enfermería, Desarrollo e Innovación de Profesionales de la Salud le haremos hacer llegar su constancia, la siguiente constancia de la psicóloga Diana Alfaro Silva, por su participación como ponente en el curso de coaching en el profesional de la salud, que se llevó a cabo el día 26 de abril del 2024 con duración de 2 horas en la ciudad de San Cristóbal de los Casas, Chiapas, en línea. Y pues bueno, en breve le haremos llegar su constancia lo más pronto posible. Y así a cada uno de nuestros participantes, de nuestros asistentes, a la brevedad en el transcurso de la semana les vamos a compartir sus constancias y les vamos a poder hacer llegar la sesión grabada para que si tienen alguna duda, todavía hay algo que nos queda ahí pendiente, cómo desarrollar estas estrategias que bien nos compartió la maestra Diana, pues bueno, nos podemos retomar. Muchísimas gracias y gracias por su confianza. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta antes de concluir nuestra sesión del día de hoy. Y que la salud mental es muy importante para nosotros. Gracias, el señor López, la maestra Anet, muchas gracias. Mucho que hacer, mucha esperanza en nuestras cosas. Alguien levantó la mano. Alejandro, ¿gustas participar? Creo que tiene levantada la mano, ha levantado la mano dos veces.
investigación del tema. Segunda parte. Muchas gracias, María Samuel. De eso se trata, porque a veces tenemos muchas cosas que no sabemos cómo abordarlas o cómo identificarlas, ¿verdad, maestra? Sí, y que una de los consejos es precisamente expresarlos, ¿no? Y este puede ser un grupo de expresión. Gracias. Gracias. O no le ponemos el nombre, porque aún no identificamos cómo le llamamos a esta emoción que siento, ¿no? Así es, sí, confundimos o la generalizamos, ¿cierto? Pues muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias por su tiempo nuevamente, maestra. Gracias, va a gracias por la invitación. No, este va a ser el primer tema de muchos, porque su vasta experiencia nos lleva a desarrollar muchas cosas y espero que nos vuelva a aceptar otro tema. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos a los grupos que ya conocen y pues estaremos pendientes, en pronto les haremos llegar su constancia. Bonita noche. Gracias, igualmente, bonita noche. No,